el famoso guerrero sultán Saladino ganó una victoria en Hattin que le permitió conquistar el reino cruzado de Jerusalén. Saladino logró este espectacular triunfo unos 2 años después de la muerte de Balduin IV, el rey leproso de Jerusalén. Si Saladino se hubiera enfrentado a Balduin en la batalla de Hattin, ¿habría obtenido su famosa victoria? Balduin IV leproso y cruzado fue uno de los comandantes más destacados de su época y, durante su vida, representó un desafío digno para el valeroso sultán. En su titánica lucha, Saladino tenía una considerable ventaja. Controlaba el territorio cercano al pequeño reino de Balduin, con ejércitos mucho más grandes a su disposición. Además, el joven rey también sufría de una grave enfermedad, la lepra. A pesar de su enfermedad y a pesar de la escasez de sus hombres, Balduin el leproso cabalgaba al frente de sus caballeros, espada en mano, luchando contra las legiones de Saladino en más de una ocasión. Impulsado por una fuerte fe cristiana, estaba comprometido a defender Jerusalén sin importar el costo. Hoy profundizaremos en la vida, luchas, victorias y derrotas de este joven verdaderamente notable que se enfrentó a un imperio incluso mientras sufría los horrores de la lepra. Esta es Historia Real de las Cruzadas. La vida del rey Balduin IV, el rey leproso de Jerusalén. En el verano de 1161, nació un niño a Amalric, conde de Jaffa, y su esposa Agnes de Courtenay. Amalric era un señor importante en el reino de Jerusalén, un pequeño reino establecido unas 6 décadas antes por caballeros francos, es decir, caballeros de la Europa cristiana occidental como resultado de las notables victorias de la Primera Cruzada. El propósito de este reino era salvaguardar aquellos lugares santificados por la vida de Cristo, en particular Jerusalén, la ciudad donde había sido crucificado y resucitado. Pero el reino cruzado estaba rodeado de territorio enemigo, ya que existía junto a muchos poderosos estados musulmanes. Jerusalén también era sagrada para los musulmanes, el lugar del viaje nocturno del profeta Muhammad. Así, el bebé de Amalric nació en un reino en guerra, el campo de batalla entre cristianos y musulmanes en la gran lucha conocida como las Cruzadas. El hijo de Amalric fue bautizado como Balduin en honor al hermano mayor de Amalric, que no era otro que Balduin III, el rey de Jerusalén. En el bautizo del bebé, el propio rey se presentó como padrino. Al parecer, el rey bromeó diciendo que como regalo de bautizo, le gustaría darle a su pequeño sobrino el reino de Jerusalén. En ese momento esto debió haber parecido improbable, ya que Balduin III era joven y recién casado con una hermosa princesa bizantina. Sin embargo, 2 años después, el rey Balduin III moriría inesperadamente sin hijos, y su hermano Amalric se convertiría en el nuevo rey. Como único hermano de Balduin III, Amalric era el heredero indiscutible al trono de Jerusalén. Y sin embargo, los señores y el clero del alto tribunal no confirmarían a Amalric a menos que dejara a su esposa, Agnes. Esto no era porque Agnes no estaba calificada para ser reina. Era hija de Jocelyn II de Edesa y pertenecía a una de las familias más prestigiosas del reino. Su familia había perdido sus tierras ancestrales en 1144, cuando el condado de Edesa fue conquistado por el poderoso gobernante turco, Zengi Mosul. Podría ser que la alta corte estuviera preocupada de que Agnes, si llegara a ser reina, pudiera usar su influencia para expandir el poder de su familia a expensas de las tradicionales casas nobles de Jerusalén. Los académicos no están seguros, pero no hay duda. Para convertirse en rey, Amalric tuvo que aceptar anular su matrimonio con su esposa. Sin embargo, la alta corte acordó reconocer como legítimos a los hijos nacidos previamente de Amalric y Agnes. Esto implicaba que Balduin, de 2 años, y su hermana mayor, la princesa Sibila, estaban en línea para el trono. Balduin vio poco a su madre. Después de su separación de Amalric, Agnes solo habría encontrado a su hijo en ocasiones públicas. También vio poco a su hermana, ya que Sibila fue enviada a ser educada en el monasterio de Bethany, donde su tía abuela Joveta era abadesa. Cuando el príncipe Balduin tenía 6 años, su padre se casó de nuevo. La nueva novia del rey era María Comnena,
una princesa de la familia imperial del Imperio Bizantino, pero hay pocas pruebas de alguna relación cercana entre la reina María y su hijastro. El rey Amalric quería asegurarse de que su hijo tuviera la mejor educación posible, y por eso nombró como tutor del niño a William, arcediano de Tiro, uno de los hombres más eruditos del reino. William fue el primero en identificar la enfermedad en el joven Baldwin. En su crónica, William relata con tristeza cómo llegó a sospechar que Baldwin tenía lepra. El niño, entonces de unos 9 años, fue confiado a mi cuidado, para ser instruido y nutrido en estudios liberales. Mientras estaba bajo mi cargo, me dediqué a mi alumno real con cuidado vigilante y lo vigilé con la solicitud adecuada a su exaltada posición. Un día estaba jugando con sus compañeros de noble rango, cuando comenzaron, como a menudo hacen los niños juguetones, a pellizcarse los brazos y las manos con las uñas. Los otros chicos mostraban evidencia de dolor por sus gritos, pero Baldwin, aunque sus camaradas no lo perdonaban, lo soportaba con demasiada paciencia, como si no sintiera nada. Al principio sospeché que se debía a su capacidad de resistencia y no a la falta de sensibilidad, pero cuando lo llamé, descubrí que su brazo y mano derechos estaban parcialmente entumecidos. Se informó al padre del chico sobre su condición y se consultó a los médicos. Es imposible contener las lágrimas al hablar de esta gran desgracia. El rey Amalric llamó a un médico árabe cristiano, Abu Suleimán Dawood, para tratar la enfermedad de su hijo. Contrató al hermano del médico, Abu al-Khayr, para enseñar al príncipe a montar caballos de guerra. Esta era una habilidad esencial para un gobernante franco que se esperaba que se pusiera la armadura y liderara a sus caballeros en la batalla. En particular, un caballero franco tenía que aprender a controlar su caballo con las rodillas, ya que estaría manejando su escudo y su lanza mientras cargaba contra el enemigo. De acuerdo a los relatos, el príncipe Baldwin destacaba como jinete. En este punto no mostró síntomas mayores de su enfermedad, e incluso cabalgaría junto a sus caballeros durante muchos años más. En el siglo XII se pensaba que la lepra era contagiosa y solo curable por Dios, pero los francos creían en una cierta santidad en los gravemente enfermos. Las personas tenían miedo de contraer la enfermedad, pero también buscaban cuidar a los leprosos con obras de caridad. En los años 1140 se estableció la Orden de San Lázaro en el Reino de Jerusalén para ministrar a los leprosos. Esta orden contenía caballeros que habían contraído lepra y que continuarían luchando hasta que se enfermaran demasiado. Amalric probablemente temía que la enfermedad obstaculizara el futuro reinado de su hijo. Era muy consciente de las precariedades de la línea real. Su padre Fulk había muerto en un accidente de caza y su hermano Baldwin III había sucumbido a una enfermedad a la temprana edad de 33 años. Pero entonces Amalric mismo murió inesperadamente. Estaba en campaña liderando su ejército contra la fortaleza de Banias, donde aceptó términos de paz favorables con el gobierno de Damasco. Cuando el ejército cristiano partió, el rey se quejó de sentirse mal. Para cuando llegaron a Tiberias, él estaba sufriendo de disentería y una vez que llegaron a Jerusalén, Amalric estaba seriamente enfermo. Allí el rey murió, el 11 de julio de 1174. Tenía 38 años. A la muerte del rey, se convocó a la alta corte, reuniendo a todos los señores y clérigos importantes del reino. El príncipe Baldwin fue respaldado unánimemente como el nuevo rey de Jerusalén. No fue una simple formalidad. El alto tribunal era el órgano de gobierno más importante en el reino de Jerusalén. Todos los miembros del alto tribunal, incluido el rey, tenían que acatar sus decisiones. Aún no estaba seguro de que Baldwin tuviera lepra. Tenía síntomas tempranos de la enfermedad, pero no mostraba manifestaciones externas ni discapacidades asociadas con la enfermedad. Baldwin tenía 13 años cuando fue coronado rey el 15 de julio de 1174. Esta fecha fue elegida intencionalmente, ya que marcaba el 75º aniversario de la conquista cruzada de Jerusalén en 1099. La
La corona fue colocada en la cabeza del niño por el patriarca y fue entronizado en la iglesia del Santo Sepulcro como Baldwin IV VI rey latino desde la fundación del reino. William de Tiro debe haber irradiado orgullo en ese momento. En su crónica ofrece un retrato memorable del nuevo monarca. Era atractivo para su edad y mucho más allá de la costumbre de sus antepasados, era un excelente jinete y entendía el manejo de los caballos. Tenía muy buena memoria y amaba la conversación. Era económico, pero siempre recordaba tanto los favores como las injurias. En todos los aspectos se parecía a su padre, no solo en su rostro, sino en todo su porte. Su forma de caminar y tonos de voz eran idénticos. Su intelecto era agudo, pero su habla era algo vacilante. Al igual que su padre, escuchaba la historia con avidez y estaba dispuesto a seguir buenos consejos. El reino de Baldwin IV era considerable y próspero, pero también estaba precariamente posicionado. Los estados cruzados francos incluían todo el territorio costero de Siria y Palestina, desde las montañas Amanus hasta el desierto del Sinaí. En el norte, el Principado de Antioquía y el Condado de Trípoli eran independientes, aunque cooperaban estrechamente con Jerusalén. El reino de Jerusalén se extendía desde Transjordania en el sureste con su gran castillo de Kerak hasta Gaza y Ascalón en el suroeste. Desde allí se extendía hacia el norte a lo largo de toda la costa, incluyendo muchas ciudades portuarias importantes como Jaffa, Arsuf, Acre, Tiro, Sidón y Beirut. Incluía el área alrededor del mar de Galilea, con su principal fortaleza de Tiberias, y por supuesto incluía las sagradas ciudades de Jerusalén y Belén, al oeste del Mar Muerto. Sin embargo, el reino era enano comparado con el gran imperio de Saladino, quien gobernaba las ricas tierras de Egipto, así como importantes territorios musulmanes en Siria, como el Emirato de Damasco. No obstante, en el momento de la ascensión de Baldwin IV, el reino de Jerusalén era fuerte y económicamente próspero. Sus ciudades costeras eran un crucial centro de comercio en el Mediterráneo, donde los comerciantes musulmanes, cristianos y judíos hacían buenos negocios. Miembros de todas las religiones vivían bien en el territorio de los cruzados, practicando sus ritos y gobernando sus asuntos, mientras mantuvieran lealtad a los reyes francos. Los castillos a lo largo de las fronteras orientales y meridionales protegían el territorio de la invasión, pero había vulnerabilidades en las defensas del reino, especialmente cuando se enfrentaban a un enemigo tan poderoso como Saladino. Recientemente, Saladino había surgido como el antagonista más sustancial de los cruzados. Un kurdo nacido en lo que hoy es Irak, Saladino ascendió desde orígenes humildes para destacarse en la corte Zengid en Siria. Finalmente se rebeló contra sus amos Zengid y estableció su independencia como el sultán de Egipto. Aquí Saladino estaba bien posicionado para expandir su poder, ya que Egipto era rico y podía sostener enormes ejércitos. Astuto e infinitamente adaptable, Saladino demostró ser un gobernante muy capaz, así como un valiente y astuto comandante militar. También era un hombre de fe profundamente sentida, profundamente inspirado por su religión musulmana. Para él, los estados cruzados eran una abominación, y juró vengar las conquistas de la primera cruzada, expulsando a los francos al mar. A los 13 años, Baldwin IV aún era considerado menor de edad. El alto tribunal nombró a un regente para gobernar hasta que el rey cumpliera 15 años, Raymond III, conde de Trípoli. Raymond, un pariente de Baldwin, era un poderoso señor en el reino, casado con la princesa de Galilea, cuyas tierras también poseía además de su propio condado de Trípoli. William de Tiro dejó una descripción vívida de él. Era un hombre delgado y de constitución ligera. No era muy alto y tenía una tez oscura. Tenía el cabello liso de un color medio y ojos penetrantes. Era rígido y ordenado en su pensamiento, cauteloso pero enérgico en sus acciones. Era moderado en su comer y beber, y aunque era generoso con los extraños, no era tan afable con sus propios hombres. Cuando Raymond se convirtió en regente, la madre de Baldwin, Agnes, volvió a la corte, mientras que la viuda de Amalric, María, se retiró a su feudo en Nablus. Agnes comenzó a ejercer una considerable influencia en la corte de su hijo. Tras estar ausente de la vida de su hijo, Agnes trató de construir un vínculo con Baldwin,
El historiador Bernard Hamilton dice: sin duda, Baldwin dio la bienvenida a la presencia de su atractiva y capaz madre que se preocupaba genuinamente por su salud y en quien podía confiar para encargarse de su hogar de manera eficiente. Dadas las circunstancias de su infancia, su relación con ella debe haber sido más como la de un sobrino y una tía que como la de un hijo y una madre. Fue durante este periodo que William se convirtió en arzobispo de Tiro, nombrado por Raymond en 1174. Además, Agnes otorgó el arzobispado de Cesarea a un clérigo llamado Heraclio. El cronista Ernule dice que Heraclio era su amante, y esta historia sensacional se ha hecho ampliamente conocida, pero es imposible verificarla, y se origina con uno de los enemigos políticos de Agnes. Entretanto, Saladino siguió ampliando su poder. Desde la muerte de su mayor rival, su antiguo maestro Nur ad-Din de la dinastía Zengid, Saladino fue erosionando las posesiones de los Zengid en Siria. Después de apoderarse de Damasco, Saladino fue a la guerra con Gumushtakin, quien gobernaba Alepo en nombre del hijo de Nur ad-Din as-Sali. Capturó Homs de los Zengid, así como Kafartab y Marat al-Numan. Finalmente, Saladino acordó una tregua con los Zengid, pero parecía que Alepo eventualmente caería en poder del sultán. Durante este tiempo, Raymond de Trípoli no actuó militarmente para frenar el avance de Saladino. En lugar de aliarse con los Zengid, Raymond hizo una tregua con Saladino en 1175, que Guillermo de Tiro describe como «no a nuestro favor». El juicio de Abraham parece acertado, ya que Saladino había escrito al califa Abbasí en Bagdad, afirmando que sus guerras contra los Zengid eran solo un medio para unir todo el Islam para que pudiera atacar a los francos y restaurar Jerusalén al dominio musulmán. En 1176, Baldwin cumplió 15 años y la regencia de Raymond llegó a su fin. Para entonces, el rey ya mostraba signos de su lepra, sobre todo en su rostro, manos y pies. William de Tyre dice que sus súbditos se angustiaban cada vez que lo miraban. Uno de los cronistas de Saladino, Imad ad-Din, hizo nota de esto escribiendo: los francos estaban preocupados por mantenerlo en el cargo, pero no tomaron en cuenta su lepra. La enfermedad del rey hizo que la alta corte estuviera especialmente ansiosa por contraer matrimonio para su hermana, Sibila. En 1176, la corte organizó un encuentro entre Sibila y William Longsword, marqués de Montferrat. Como primo tanto del santo emperador romano como del rey de Francia, Longsword era una elección políticamente excelente para el consorte de un día de Sibila. Sin embargo, en menos de un año, William Longsword cayó enfermo y murió, dejando a la Sibila de 17 años embarazada de su hijo. Esto solo agravó el problema, ya que la muerte de Longsword extinguió la idea de que él podría intervenir como el fuerte líder que el reino requería cuando Baldwin el leproso finalmente muriera. El embarazo de Sibila significaba que su próximo esposo tendría que aceptar que sus propios hijos probablemente no heredarían el reino, y pocos de los grandes nobles de la cristiandad estarían dispuestos a entrar en tal acuerdo. Mientras tanto, Saif ad-Din de Mosul, otro de los herederos Zengid de Nur ad-Din, organizó una nueva coalición contra Saladino, incluyendo a los emires de Sinjar y Mardin. Esto obligó a Saladino a traer su ejército nuevamente a Siria. Dado que estaba en paz con los cruzados, Saladino marchó sin oposición a través de Transjordania. Se encontró con Saif al-Din de Mosul y sus aliados en la batalla de Tel al-Sultán cerca de Alepo, en abril de 1176. La lucha fue feroz, pero Saladino emergió como el vencedor y avanzó sobre Alepo. El gobernante de Alepo, Gumushtakin, formó una alianza con el príncipe cruzado de Antioquía, Bauman III. Como parte de la paz, Gumushtakin liberó a los prisioneros francos que tenía en su calabozo, entre ellos un señor franco que había estado encarcelado durante unos 15 años, Reynald de Chatillon, y Jocelyn III de Courtenay, tío del rey Baldwin. Antes de su encarcelamiento, Reynald de Chatillon había sido una fuerza a tener en cuenta, un feroz señor de la guerra que el historiador Bernard Hamilton describe como una figura controvertida.
Ahora finalmente libre, Rainald volvería a asumir una posición prominente en el Reino Cruzado y jugaría un papel clave en el reinado de Baldwin IV. Saladino parecía estar preparado para tomar Alepo. Capturó el castillo de Azaz y cerró el cerco alrededor de la gran ciudad Zengid. Sin embargo, abruptamente canceló su campaña e hizo una tregua con los Zengids que incluía la restauración de Azaz. Hizo que Saladino se retirara cuando estaba tan cerca de la victoria. De hecho, fueron los eventos en Jerusalén los que captaron la atención de Saladino, porque el 15 de julio de 1176, Baldwin el Leproso alcanzó oficialmente su mayoría de edad y adquirió plenos poderes como rey de Jerusalén. Uno de los primeros actos del joven rey como gobernante independiente fue negarse a renovar el Tratado de Paz de Raymond de Trípoli con Saladino. Estaba comenzando una nueva era. Baldwin el Leproso no mantendría las políticas moderadas de su regente. Quería llevar la lucha al enemigo. Baldwin estaba por hacer un movimiento audaz que sorprendería incluso a Saladino. Para ayudar a ejecutar su política, Baldwin nombró senescal a su tío Jocelyn de Courtenay, un hombre competente, inteligente y absolutamente leal al joven rey. El nuevo gobierno del sultán detuvo rápidamente las ambiciones de Saladino. El sultán tuvo que dejar de intentar conquistar Alepo y en su lugar tuvo que hacer la paz con los Zengids. Sin embargo, mientras regresaba de Alepo, Saladino ataca el fuerte de los asesinos de Masyaf. El sultán estaba decidido a destruir esta misteriosa orden, ya que recientemente habían intentado atentar contra su vida. De manera escalofriante, los mamelucos, considerados absolutamente leales a la dinastía Ayyubid, realizaron el intento. Al sultán le preocupaba que los asesinos hubieran infiltrado otros rangos entre su círculo íntimo, y quizás pensó que la única manera de eliminar la amenaza era destruirlos completamente. El 1 de agosto de 1176, el rey Baldwin IV reunió al ejército de Jerusalén, se unió a la fuerza del conde Raymond de Trípoli y saqueó el territorio de Saladino alrededor del valle de Bacar. El sobrino de Saladino, Turan Shah, reunió un ejército e intentó interrumpir la incursión franca, pero el joven rey lo derrotó rotundamente en la batalla de Baalbek. Saladino se enteró de este desastre e inmediatamente abandonó su campaña contra los asesinos. Nuevamente, el joven Baldwin interfería con sus planes. Estas dos campañas de verano, incluyendo una victoria en el campo de batalla contra los Ayyubids, sumaron las primeras experiencias de Baldwin IV en la guerra. Seguramente el rey confiaba en el conocimiento de sus comandantes veteranos, pero fue un debut impresionante para el monarca adolescente. Baldwin se negó a permitir que su enfermedad lo inhibiera, tomando el campo con sus hombres y liderando desde la silla de montar, una espada en su mano y un casco de hierro en su cabeza. Mientras tanto, la hambruna en Siria obligó a Saladino a retirarse con su ejército a Egipto. Baldwin aprovechó la oportunidad para forjar una alianza con el emperador bizantino. El acuerdo estableció a Manuel como el protector general de la cristiandad oriental, convirtiéndolo en señor supremo de los Estados Cruzados. Saladino observó atentamente estos desarrollos. Construyó una marina y comenzó a fortalecer las defensas de sus principales ciudades en Egipto. En la primavera de 1177, el rey Baldwin hizo a Rainald de Chatillon su cuarto mayor vasallo al concederle la mano de Stephanie de Mili, heredera de los territorios fronterizos de Transjordania, incluyendo el gran castillo del desierto de Karrak. Desde aquí, Rainald podría hostigar las líneas de suministro de Saladino entre Damasco y Egipto. La correspondencia de Saladino de esta época está llena de quejas sobre sus dificultades para transportar hombres y provisiones entre Siria y Egipto. Baldwin confiaba evidentemente en Rainald. Al igual que Baldwin, Rainald entendió que la clave para reducir el poder ayyubid era interrumpir la capacidad de Saladino para asegurar tanto Egipto como Siria simultáneamente. Si se permitiera a Saladino continuar expandiendo su poder en Siria, especialmente capturando Alepo, Jerusalén estaría bajo una grave amenaza. Así, desde su castillo de Karrak, Rainald se volvió una molestia constante para Saladino. William de Tiro no le gustaba a Rainald, pero aún así lo describió como un hombre de lealtad probada y un carácter inusualmente firme.
Luego, en agosto de 1177, el conde Philip de Flandes, uno de los hombres más poderosos de la cristiandad, llegó con su ejército a Acre. Como muchos occidentales, Philip vino cual cruzado y peregrino. Planeaba visitar los santuarios sagrados y unirse a los caballeros de los Estados Cruzados en una campaña contra los musulmanes. Los habitantes del reino cruzado acogieron a Philip. El rey Baldwin consideró la visita de Philip como un regalo divino. La lepra de Baldwin había empeorado recientemente. El conde de Flandes parecía ser la solución a las pruebas del rey. Baldwin ofreció al conde su propio reino, solicitando que Philip asumiera la carga de la corona y la defensa de Jerusalén. Philip declinó, anunciando que su visita sería breve y que pronto debía regresar a Flandes. Raymond solicitó al conde unirse a él para invadir el centro de poder de Saladino en Egipto. Philip también rechazó esto, deseando en cambio ayudar a Bohemond de Antioquía en el frente sirio. Decepcionado, el rey Baldwin intentó sin embargo reforzar los esfuerzos del conde y reforzó el ejército de Philip con 100 caballeros y 2000 infantes. Debe haber sido difícil para el joven rey leproso cuando el gran conde de Flandes marchó hacia el norte. Philip se unió a Raymond III de Trípoli y Bohemond III de Antioquía para un asalto a la fortaleza siria de Harim. Saladino vigiló todo esto desde Egipto. El sultán entendió que estaba en su interés eliminar este nuevo poder en Jerusalén lo más rápido posible. En el otoño de 1177, con la mayor parte de las fuerzas cruzadas haciendo campaña al norte en Siria, Saladino aprovechó la ocasión. Reunió toda la fuerza de sus tropas egipcias. El ejército del sultán era tan grande que sus necesidades de suministro hicieron que los precios de los alimentos se dispararan en Egipto. El cronista William de Tyre insiste en que Saladino desplegó 26.000 caballería. Hoy algunos historiadores estiman las fuerzas de Saladino más cerca de 12.000 o 15.000. Pero incluso de ese tamaño, el ejército musulmán era tremendo y capaz de conquistar el reino de Jerusalén. El 18 de noviembre, el sultán cruzó la frontera egipcia hacia territorio cristiano. Sabiendo que las fuerzas de los cruzados estaban reducidas, Saladino avanzó a un ritmo relajado por la costa hacia Palestina, devastando y quemando tierras de cultivo y recolectando botín. El gran maestro Odo de Saint Armand reunió a los caballeros templarios en su fortaleza de Gaza, pero Saladino evitó la fortaleza templaria y se dirigió hacia Ascalón, una de las principales ciudades costeras de Jerusalén. Mientras tanto, el rey Baldwin reunió a sus escasas tropas disponibles. Se unieron al rey los principales varones Baldwin de Ramla y Balian de Ibelín, así como Reinón de Chatillon. Los cruzados llevaban consigo su reliquia más preciada, la verdadera cruz que se cree que es madera de la misma cruz de Jesús, llevada por el obispo Alberts de Belén. La caballería del joven rey consistía en solo unos 450 caballeros y algunos miles de infantería. El sultán se acercó a Ascalón el 24 de noviembre. Baldwin, superado en número, se retiró detrás de las murallas de la ciudad. Ahora completamente seguro de que Baldwin no podía desafiarlo, Saladino envió partidas de saqueo al interior del campo. Algunos contingentes musulmanes llegaron hasta las mismas murallas de Jerusalén. Las noticias de las tropas saqueadoras del sultán aterrorizaron a todo el reino. En Jerusalén, los ciudadanos se escondieron en la Torre de David, mientras que los habitantes de Ramla abandonaron su ciudad para refugiarse en el puerto fortificado de Jaffa o en el castillo de Mirabel. Sin embargo, el rey Baldwin estaba decidido a resistir a Saladino. Envió un mensaje convocando a los templarios desde Gaza. Pronto, el gran maestro Odo de Saint Armand cabalgó hasta Ascalón con alrededor de 80 caballeros templarios. Apoyado por los templarios, el rey Baldwin condujo a su ejército desde Ascalón en busca de la batalla. Marcharon por la costa hasta Ibelín y luego se adentraron en el interior. El 25 de noviembre, el rey Baldwin y sus caballeros avanzaron hacia el enemigo. Saladino se sorprendió al saber que los cristianos se acercaban. El sultán estaba en medio de mover su ejército a través de un barranco cerca del castillo de Monguisat, a unas pocas millas al sureste de Ramla. Saladino ordenó el golpeo de los tambores de guerra, señal para que sus tropas se reagruparan. Las tropas musulmanas se apresuraron a alinearse para la batalla.
El cronista árabe Ibn al-Athir registra la escena. Lo siguiente que supieron, los francos estaban sobre ellos con sus batallones y sus campeones. Saladino solo tenía una parte de su ejército, ya que muchos de sus hombres se habían dispersado en busca de botín. Cuando vio a los francos, se mantuvo firme con el hombre que tenía. Aunque el rey Balduin había logrado efectivamente la sorpresa, Saladino tuvo tiempo para poner una buena parte de su ejército en posición. Ibn Shaddad, uno de los sirvientes más cercanos de Saladino y su biógrafo, nos cuenta que el sultán mismo le explicó la situación más tarde. Los musulmanes se habían preparado para la batalla, y cuando el enemigo se acercó, algunos de nuestros hombres decidieron que el ala derecha debería cruzar hacia la izquierda, y la izquierda cruzar hacia el centro, para que cuando se uniera la batalla, pudieran tener a sus espaldas una colina conocida como Tierra de Ramla. Mientras estaban ocupados en esta maniobra, los francos atacaron. William de Tiro también indica que Saladino logró alcanzar algún nivel de preparación para la batalla. Él escribe: las fuerzas enemigas, que se habían aventurado a cierta distancia para buscar botín, comenzaron a llegar desde diferentes direcciones, circunstancia que aumentó enormemente la fuerza de Saladino. William de Tiro describe a continuación el inicio del enfrentamiento. Las filas de combatientes de ambos lados ahora se acercaban gradualmente entre sí, y se produjo una batalla que al principio fue indecisa, pero las fuerzas eran muy desiguales. Sin embargo, los cristianos, fortalecidos por la gracia derramada sobre ellos desde lo alto, pronto comenzaron a presionar con cada vez más audacia. Las líneas de Saladino fueron rotas y después de una terrible matanza se vieron obligadas a huir. Como señalan tanto William como Ibn Shaddad, fue la carga de la caballería cristiana la que destrozó las líneas de Saladino, un peregrino presente en la batalla. Más tarde relató al decano de Londres el ataque liderado por el gran maestro de los templarios, Odo de Saint-Armand. Él mismo, fortalecido por la cruz, se lanzó a la batalla con sus hombres. Espoleando todos juntos como un solo hombre, hicieron una carga, sin girar ni a la izquierda ni a la derecha. Reconociendo el batallón desde el cual Saladín mandaba, se acercaron valientemente, lo penetraron inmediatamente, lo derribaron incesantemente, dispersaron, golpearon y aplastaron. Los guardaespaldas mamelucos de Saladino, con seda amarilla sobre sus petos, fueron masacrados casi por completo. El propio sultán estuvo a punto de ser asesinado por la carga de los templarios, pero logró montar un camello de carreras y huir a salvo con solo unos pocos compañeros. La batalla de Mongesar fue un gran triunfo para el rey Balduin IV. Los cruzados persiguieron al enemigo en fuga, matándolos hasta un pantano cercano. La persecución duró hasta la noche. Los cruzados cazaron los restos del ejército de Saladino por millas. William de Tiro escribe que el rey regresó a Ascalón, donde esperó el regreso de sus fuerzas que habían perseguido a los fugitivos por diferentes caminos. En 4 días, todos habían llegado, cargados de botín, llevando tiendas y conduciendo delante de ellos esclavos, tropas de camellos y caballos. Vinieron, según las palabras del profeta, como hombres se alegran cuando dividen el botín. En su apuro por la seguridad, los supervivientes musulmanes abandonaron a booty, prisioneros y armas. El propio viaje de Saladino a través del desierto del Sinaí fue peligroso, con beduinos acosándolo a él y a sus casi indefensos compañeros. El vuelo fue particularmente difícil ya que las tormentas violentas duraron 10 días, causando que muchos fugitivos se perdieran, solo para ser capturados por los cruzados unos días después. William de Tiro recuerda muchos en su ignorancia de los lugares y pensando que estaban en el camino a casa, se presentaron en nuestros pueblos ya sea a los viajeros o a aquellos que los estaban cazando. Al llegar a la frontera egipcia, Saladino envió mensajeros en camellos a El Cairo, asegurando a cualquier posible rebelde que él estaba vivo. En El Cairo, usó palomas mensajeras para anunciar su supervivencia en todo Egipto. Sin embargo, la derrota fue extremadamente humillante para el sultán, y su prestigio se vio dañado a los ojos de tanto sus súbditos como sus enemigos. El rey Balduin y sus hombres lograron una gran victoria. Las bajas de Balduin fueron inmensas, con solo cerca del 10% de sus fuerzas logrando huir.
Como resultado, el reino de Jerusalén fue salvado. Que un pequeño ejército de cruzados y templarios liderado por un leproso de 16 años lograra todo esto es verdaderamente notable. Pero Balduin sabía que habría más desafíos en el futuro por parte de Saladino. El sultán había perdido su ejército, pero sus inmensos recursos en Egipto y Damasco le permitirían reconstruir rápidamente. Para prepararse, el rey comenzó en octubre de 1178 a construir un nuevo castillo en el Vado de Jacob, en el río Jordán, entre el lago Julé y el mar de Galilea. En este proyecto, Balduin colaboró con los caballeros templarios, quienes ya poseían un importante castillo en Safar, y a menudo se les encargaba proteger posiciones fronterizas vulnerables. Durante algún tiempo, el Vado de Jacob había quedado sin fortificar, pero con Saladino en control de Damasco y los cruzados incapaces de recuperar Banias, Balduin creía que el sitio debía ser protegido. Un castillo en esta posición obstaculizaría una invasión de Galilea y proporcionaría una base para incursiones en Harán. Para la primavera de 1179, el muro interior estaba levantado, pero aún faltaba terminar el muro exterior. La fortaleza planeada sería una de las más fuertes de la zona. La labor tuvo lugar mientras Saladino estaba sitiando al emir rebelde Ibn al-Muqaddam en Baalbek. Pero el sultán observaba el proyecto con preocupación. Para él, el castillo era una amenaza intolerable para su territorio. Ofreció al rey Balduin 60.000 dinares para destruir la estructura y luego 100.000. Balduin rechazó ambas propuestas. Saladino destinó este dinero a una solución militar, enviando partidas de saqueo para hostigar el territorio alrededor del fuerte de Jacob. En mayo de 1179, el sultán lanzó una fuerza para probar las defensas del castillo. Pero el verdadero enfrentamiento llegó el 10 de junio, cuando el ejército de Saladino se enfrentó a una fuerza franca en la batalla de Marj y Youn. La batalla tuvo lugar entre el río Leontes y el Alto Jordán, al noroeste de Banias. Saladino inició la campaña situando su ejército en Banias. Desde aquí envió partidas de saqueo para quemar los pueblos al este de Sidón. Balduin reunió a su ejército y marchó para aliviar el distrito amenazado. Los cristianos partieron de Tiberias hacia el castillo templario de Safar, a Turán, y luego al flanco oriental de la llanura costera con vista a Mar Hayum. Desde allí, los cruzados divisaban las tiendas del ejército principal del sultán. El rey y sus comandantes decidieron atacar de inmediato para sorprender a los musulmanes desprevenidos. La caballería cristiana avanzó delante de su infantería con la esperanza de lanzar una carga decisiva. Al principio, esto fue precisamente lo que pasó. El ejército de Balduin atrapó a los destacamentos de Saladino después de que saquearon las aldeas. Desprevenidos, los jinetes musulmanes fueron rápidamente derrotados y huyeron. Los francos ahora se movieron para concluir la campaña. Parte del ejército cristiano avanzó sobre el campamento del sultán, mientras Raymond de Trípoli y los templarios ocupaban las alturas entre Marj Ayun y la garganta de Litani. La infantería saqueó y reposó. Sin embargo, Saladin luego ejecutó un astuto asalto sorpresa. El sultán reunió rápidamente su ejército principal y avanzó sobre sus enemigos. Los cruzados fueron sorprendidos y gravemente derrotados. Los templarios estaban al frente de la lucha y muchos de ellos fueron capturados o asesinados, incluyendo a su gran maestro Odo de Saint-Armand. El propio rey Balduin apenas escapó con su vida. Su enfermedad le impidió montar a su caballo y tuvo que ser llevado a salvo por sus caballeros. Muchos de los cruzados se refugiaron en el castillo de Beaufort. Sin embargo, las pérdidas cristianas fueron considerables. Fue una victoria espectacular para Saladino y un serio revés para el rey leproso. El sultán pudo reponer sus arcas mediante el rescate de sus prisioneros francos a cambio de sacos de oro, pero cuando Saladino ofreció un trato de rescate al gran maestre templario, Odo respondió bruscamente: el único rescate de un templario es su daga. Saladino envió al desafiante templario a terminar sus días en una prisión de Damasco. El 24 de agosto, Saladino lanzó un asalto total al castillo en el Vado de Jacobo.
En 5 días lo había tomado. Sus hombres masacraron a muchos de los que encontraron dentro, o eran combatientes o no combatientes. A los sobrevivientes los enviaron a los mercados de esclavos. Al finalizar, una ruina humeante quedaba donde antes estaba el magnífico castillo del rey Baldwin. Saladino había infligido un gran revés a las defensas del reino. Sin embargo, el ejército musulmán sufrió un brote de peste que mató a muchos de las tropas de Saladino, incluyendo a 10 de sus principales emires. Aún así, la campaña fue un claro éxito para el sultán. Lo siguió con incursiones en las tierras de cultivo alrededor de Tiberias, Tiro y Beirut, para difundir el terror y una sensación de inseguridad en todo el reino. Baldwin IV mostró una increíble determinación durante este difícil periodo, pero la campaña de 1179 pasó factura a su salud. Mientras luchaba junto a sus hombres en el terreno embarrado y accidentado a lo largo del Jordán, la condición del rey empeoró y para finales de año su lepra había avanzado considerablemente. Baldwin se sintió cerca de la muerte y tomó medidas para asegurar su reino, incluso mientras su gran enemigo Saladino se volvía cada vez más poderoso. La destrucción del castillo en el vado de Jacobo fue un golpe dañino, pero al inicio de 1180, la salud del rey Baldwin IV era de mayor preocupación. La lepra del rey había avanzado. Sus discapacidades se multiplicaron. Con solo 19 años, sentía que la muerte se acercaba y quería asegurar el futuro de su reino. Para hacer esto, Baldwin buscó un esposo adecuado para su hermana y heredera, la princesa Sibila. Hasta ahora no había tenido éxito incluso después de proponer a muchos nobles destacados en Francia. Sin embargo, la misma Sibila estaba encariñada con un joven caballero Poitevin que ya estaba en la corte, Guy de Lusignan. Guy tenía conexiones. Su hermano Emory, futuro condestable de Jerusalén, era un aliado cercano de Agnes, la madre del rey Baldwin. Agnes sugirió a Guy como pareja para la princesa. Años de negociaciones con las principales casas nobles de Francia no habían producido ningún marido, pero Guy ya estaba en Jerusalén y provenía de un orgulloso linaje de cruzados comprometidos. Era joven, saludable y un caballero galante, y además, Sibila ya estaba encantada con él. Baldwin confió en el consejo de su madre. William de Tiro desaprobó el matrimonio. Él escribe: pero sin querer considerar que demasiada prisa estropea todo, el rey, por razones propias, de repente casó a su hermana con un joven de bastante buen rango, Guy de Lusignan, de Hugh el Marrón del diócesis de Poitiers. La decisión de Baldwin de casar a su hermana con Guy sorprendió a muchos miembros de la alta corte. Sin embargo, fue particularmente difícil encontrar un partido para Sibila, dado que ya tenía un hijo, el príncipe Baldwin de 3 años, que era el siguiente en la línea de sucesión al trono. Cualquiera que se casara con Sibila tenía que aceptar que era poco probable que sus propios hijos heredaran el reino. Pero esta no fue una decisión apresurada por parte de Baldwin. El rey leproso tenía información confiable de que Raymond III de Trípoli y Bohemond III de Antioquía estaban conspirando para tomar el poder en Jerusalén. Con esto, Raymond y Bohemond planeaban casar a Sibila con un esposo de su propia elección. Además, el padre de Guy era un vasallo de Enrique II, el rey angevino de Inglaterra. Baldwin descendía de los angevinos, y el rey Enrique se convertía velozmente en el gobernante más poderoso del occidente. Al seleccionar un esposo para Sibila del campo angevino, Baldwin esperaba aumentar la inversión de Enrique II en el reino cruzado. La idea popular hoy en día de que Sibila era una chica tonta enamorada, Guy un recién llegado torpe y Baldwin un rey enfermo engañado por su madre manipuladora no resiste el escrutinio histórico. La decisión de Baldwin muestra una cuidadosa consideración. Su hermana Sibila había sido educada para gobernar y el hermano de Guy, Amalric, había sido un sirviente efectivo y útil de la corona. Sin embargo, Baldwin eventualmente lamentaría su elección de cuñado. Antes de 1180 no existían divisiones serias dentro del reino. Sin embargo, la conspiración de Raymond y Bohemond
seguida por la boda de Sibila y Guy, solidificó una línea de falla que atravesaba la élite gobernante del reino. Por un lado estaba el rey Baldwin, su madre, su tío Jocelyn, Sibila y Guy, y Reynaud de Chatillon, esencialmente una facción de la familia materna del rey. Por otro lado estaban Bohemond III, Raymond III, la familia Ibelin y la reina viuda María Comnena, representando a los parientes paternos del rey. El rey Baldwin era muy consciente de esta división y sabía que amenazaba la misma existencia de su reino. Estaba comprometido a permanecer en el cargo hasta sanar esta división. A finales de la primavera de 1180, el rey Baldwin buscó una tregua de 2 años con Saladino. Saladino estaba feliz de complacer, ya que los turcos selyúcidas liderados por el sultán Kilich Arslan II estaban creciendo en poder y Saladino quería controlar ese poder. Saladino también estaba ansioso por evitar atraer la intervención del emperador bizantino Manuel. Mientras tanto, Baldwin se esforzaba por estabilizar la situación en su reino. Para evitar que sus rivales avanzaran, su hermana menor Isabela, como heredera alternativa a Sibila y Guy, el rey comprometió a Isabela con Humphrey IV de Turón, hijo de 15 años del difunto condestable, en octubre de 1180. El matrimonio no pudo llevarse a cabo hasta que Isabela cumplió 12 años, por lo que la pequeña princesa fue enviada a vivir a la fortaleza fronteriza de Querac con su futura suegra, Stephanie de Milly, esposa de Reynaud de Chatillon. Aquí pues Isabela estaría seguramente dentro del poder de la facción del rey. También fue alrededor de este tiempo que el nuevo gran maestro de los templarios llegó a Jerusalén. Era Arnold de Torroja, un veterano catalán de las cruzadas en España. Arnold había sido el nominado del Papa Alejandro III, quien estaba preocupado por la Tierra Santa y quería un hombre independiente pero experimentado a cargo de los templarios. Por esta época falleció el emperador bizantino Manuel. William de Tiro escribe: Manuel, el ilustre emperador de Constantinopla, de memoria inmortal, el más munífico de todos los príncipes del Late, dejó a un lado la carga de la carne y entregó su alma al cielo. Su memoria será siempre bendecida por toda la Asamblea de los Santos, debido a sus limosnas y generosas benefacciones. Baldwin continuó trabajando para fortalecer su reino. A lo largo de 1181, asoció a Sibila y Guy consigo mismo en edictos reales, reforzando su estatus como herederos al trono. Mientras la tregua con Saladino terminaba, el alto tribunal intentó resolver los conflictos entre el rey Baldwin y el conde Raymond III. El rey accedió a estos y Raymond se reconciliaba con Guy de Lusignan. El conde dio su consentimiento a estos términos, y Guy y Raymond comenzaron a ocupar su lugar juntos en las reuniones del alto tribunal. El peligroso faccionalismo parecía curado mientras Baldwin, a pesar de su enfermedad, seguía gobernando el reino efectivamente. Sin embargo, Guy de Lusignan seguía siendo impopular entre muchos de los nobles de alto rango del reino. La tregua con Saladino terminaría en mayo de 1182. Durante los últimos 2 años, Saladino se había dedicado principalmente a frenar a los turcos selyúcidas, así como a fortalecer su armada, que ahora contenía unas 30 a 40 galeras de guerra. En noviembre de 1181, As-Salih, príncipe Zengid de Alepo, enfermó. Antes de morir en diciembre, designó como su heredero a su primo Is al-Din de Mosul, con la esperanza de que los poderes combinados de Alepo y Mosul evitarían que Saladino erosionara aún más el territorio Zengid. Al-Atir registra la muerte del príncipe. Cuando había perdido toda esperanza, convocó a los emires y a todas las tropas y les ordenó entregar Alepo a su primo Is al-Din y les hizo jurar eso. Dijo: ustedes saben que Saladino ha tomado toda Siria excepto lo que yo sostengo. Si Saladino conquista Alepo, no quedará ningún lugar para que nuestra familia se le resista. Pero si le entrego la ciudad a Is al-Din, él podrá mantenerla con sus grandes ejércitos y tierras. Al escuchar que As-Salih estaba cerca de la muerte, Saladino, que se encontraba en Egipto en ese momento, ordenó a su sobrino Faruk Shah,
el gobernador de Damasco, que marchara con su ejército y evitara que Izz al-Din asumiera el poder en Alepo. Sin embargo, Raynald de Châtillon también estaba observando los acontecimientos en Alepo con interés. Para frustrar los planes de Saladino, Raynald lideró una incursión desde Transjordania hasta el desierto árabe, saqueando la tierra y robando caravanas. Faruk Shah no tuvo más opción que liderar a sus tropas contra Raynald, quien se retiró ante el avance del ejército de Damasco. Ibn al-Asir registró su impresión de estos eventos. El príncipe Raynald, señor de Kirak, uno de los francos más diabólicos y más hostiles a los musulmanes, se había preparado para una campaña, reunió a sus tropas y todo lo que pudo reunir, y decidió marchar por tierra a Tarik y desde allí a Medina, la ciudad del profeta. Allá lo bendiga y le dé paz para tomar el control de esas regiones augustas. La incursión de Raynald impidió que Faruk Shah llevara a cabo las órdenes de Saladino de ocupar Alepo, permitiendo a Izz ad-Din de Mosul marchar hacia Alepo y asumir su posición como gobernante sin incidentes. Indudablemente, esto fue un gran revés para Saladino, quien perdió la oportunidad de ganar su premio más deseado en Siria. Las incursiones de Raynald sembraron el terror en el camino del peregrino entre la Meca y Damasco y permitieron al señor de Kerak interceptar las comunicaciones de Saladino desde Egipto. Ibn al-Athir probablemente se equivocó al creer que Raynald pretendía conquistar esas áreas. Una conquista así habría superado los recursos del señor de la frontera, y Raynald solo llevó una pequeña fuerza de caballería. De hecho, la incursión de Raynald buscaba un impacto psicológico. Raynald quería demostrar que Saladino no podía proteger las rutas de los peregrinos, y también quería socavar la afirmación del sultán de que él era el campeón del Islam. Esto fue doblemente vergonzoso para Saladino, ya que estaba en medio de una guerra prolongada para destruir uno de los grandes poderes musulmanes de Siria, los Zengids, la familia de Nur ad-Din, quien había sido un campeón indiscutible en la lucha contra los cruzados. Las actividades de Raynald revelan su comprensión de la situación política en Siria musulmana. Pretendía socavar el poder de Saladino desacreditándolo entre sus compañeros musulmanes. Sin embargo, la incursión de Raynald tuvo lugar mientras la tregua entre Saladino y el reino de Jerusalén aún estaba en vigor. Por supuesto, el propio Saladino había estado en el proceso de interferir con la transferencia legal de poder de un príncipe zengid a otro, y la preservación del gobierno zengid en Alepo era vital para los intereses de los estados cruzados. Raynald afirmó que Saladino mismo estaba violando la tregua. Acusó al sultán de mover tropas y armas desde Egipto. Saladino se quejó al rey Baldwin sobre la incursión de Raynald. Baldwin reconoció la violación de la tregua. Esto a menudo se ha visto como evidencia de que Raynald estaba actuando como un señor renegado, pero recientemente historiadores como Bernard Hamilton han reevaluado la situación, insistiendo en que Raynald no podría haber actuado como lo hizo sin la aprobación de Baldwin. De hecho, la incursión de Raynald estaba en línea con la propia política de Baldwin de evitar que Saladino tomara el control de Alepo. Bernard Hamilton escribe, de hecho, el propio Saladino no deseaba renovar la tregua. En la primavera de 1182, mientras aún estaba en vigor, un barco cristiano de Apulia naufragó cerca de Damieta, y él confiscó la carga e hizo prisioneros a los 1.676 pasajeros. Ambos lados reconocieron que la tregua solo podía ser temporal. Saladino había expresado desde hace tiempo su intención de destruir el reino cruzado. De hecho, argumentó al califa Abbasí que la justificación de sus campañas contra los zengidos era unir al Islam bajo su estandarte para la guerra final para eliminar a los cruzados. Saladino decidió regresar a Damasco para asegurar sus comunicaciones con Egipto y lanzar una campaña contra Jerusalén. El 11 de mayo el sultán partió de El Cairo con su ejército. En respuesta, Baldwin reunió a su ejército en Jerusalén. Raynald argumentó que el ejército cristiano debería marchar hacia Kerak para bloquear el avance de Saladino. El rey Baldwin estuvo de acuerdo. Mientras el rey leproso lideraba sus fuerzas hacia Transjordania, Saladino saqueó los alrededores de la fortaleza de Montreal. Luego marchó hacia Kerak. Aquí el ejército cristiano custodiaba los campos de maíz y se negaba a dar batalla.
Saladino decidió que él también prefería no arriesgar la batalla y se retiró a su castillo de Al-Azhar en el desierto sirio. Para el 22 de junio, Saladino estaba de vuelta en Damasco. Aquí recibió noticias importantes desde Constantinopla. Un noble bizantino llamado Andrónicos Comnenus había liderado una revuelta en la capital que resultó en la masacre masiva de los habitantes francos de la ciudad. El disturbio en Constantinopla fue tan brutal que el hospital de San Juan fue saqueado y los habitantes enfermos asesinados. Andrónicos luego asesinó a los miembros restantes de la familia real, quienes aún tenían simpatía por los Estados Cruzados, incluyendo a la viuda del emperador Manuel, María, quien era ella misma franca. Andrónicos ahora adoptó una política que era estrictamente hostil hacia el reino de Jerusalén. William de Tyre escribe: este Andronicus, primo del difunto emperador, era un hombre falso y malvado, siempre desleal al imperio y siempre activo en sembrar las semillas de la rebelión. Saladino ahora podía invadir completamente el reino cruzado sin temor a que los bizantinos intervinieran. El 13 de julio de 1182, el sultán envió una fuerza para sitiar el castillo franco de Betzán en el sur de Galilea. El cronista árabe Ibn al-Athir describe la acción. Después de que Saladino llegó a Damasco, permaneció allí algunos días para descansar y reponerse, él y sus tropas. Luego marchó hacia el territorio franco y se dirigió a Tiberias, en cuyas cercanías acampó. Instaló sus tiendas en Okwana, en el Jordán. Los francos llegaron con sus destacamentos y se detuvieron en Tiberias. Saladino envió a Faruk Shah, su sobrino, a Betzán, al que entró por la fuerza de las armas y saqueó a fondo, matando y esclavizando. Arrasó la depresión del Jordán con una incursión de gran alcance que extendió la muerte y la cautividad entre los habitantes. Balduin reunió al ejército cristiano en Safaria y marchó para aliviar a Betzán. Los cruzados se encontraron con el ejército de Saladino cerca del Efor Bele, en el sureste de Galilea, el 15 de julio, el 8º aniversario de la coronación de Balduin. William de Tyre escribe: aquí vieron las fuerzas de Saladino extendiéndose por todas partes en números mucho mayores de los que habían experimentado antes. De hecho, los comandantes más viejos declararon que en ningún momento desde que los latinos entraron por primera vez en Siria habían presenciado tal poderoso despliegue de enemigos. Era pleno verano y el calor era intenso. El rey Balduin, aunque enfermo, comandaba montado a caballo. Los dos ejércitos chocaron en una feroz batalla. Los cruzados estaban en desventaja numérica, con solo unos 700 caballeros pesados. William de Tiro dice que en esa batalla solo cayeron unos pocos de nuestros caballeros, a punto de ser recibidos en la compañía de los santos de arriba, pero de la infantería perecieron muchos. La pérdida del enemigo fue mucho mayor. Algunos de sus principales líderes también cayeron, una catástrofe que causó que el enemigo abandonara el campo de batalla en consternación. Saladino fue derrotado y se retiró a través del Jordán. Para Balduin, la batalla de Efor Belet no fue una victoria tan espectacular como Montgisart, pero una vez más, el intento de Saladino de destruir el reino había sido frustrado, y una vez más, la resistencia de Balduin había sido crucial. El liderazgo de Balduin fue una fuerza unificadora crítica, especialmente porque las tensiones aún persistían entre Raymond III y Guy de Lusignan. Saladino aún no había terminado. Después de su derrota en Forbeley, organizó un ataque conjunto en Beirut, la más débil de las ciudades portuarias de los cruzados. Ibn al-Asir relata el evento. Desde Damasco, Saladino fue a Beirut y devastó su localidad. Había ordenado a la flota egipcia que navegara a Beirut. Vinieron y lo bloquearon, atacándolo y a su región. Saladino llegó y se unió a ellos, saqueando lo que la flota no había alcanzado. Asedió Beirut durante varios días, con la intención de procesarlo hasta que lo tomó. Mientras tanto, un destacamento de Egipto liderado por el hermano de Saladino, Al-Adil, atacó las tierras del sur del reino cristiano, saqueando el territorio alrededor de Gaza y Ascalón.
el rey Baldwin IV recibió con calma las noticias sobre la nueva amenaza. Reconoció que el sultán estaba tentándolo a dividir su ejército. Baldwin decidió proteger Beirut mientras que no intervino en el sur, ya que las partidas de saqueo egipcias de Baldwin no podían lograr mucho en esa región. Baldwin estableció Tiro como su base militar. Los puertos de Acre y Tiro estaban llenos de refugiados italianos del masacre de los latinos en Constantinopla a principios de año, y Baldwin reclutó muchos barcos italianos para unirse a la lucha. Mientras tanto, la guarnición en Beirut luchó con valentía. Cuando Baldwin informó que venía con su ejército, Saladino cesó el asedio y se retiró. Saladino no logró tomar Beirut, pero su ataque causó graves daños a los recursos económicos del Reino Cruzado. El sultán se trasladó al norte de Siria al final del verano para hacer campaña contra los zengids. Sin embargo, los cruzados se alarmaron porque Saladino no se molestó en hacer una tregua con ellos. Esto se debió a la situación cambiada en Constantinopla. Sin la ayuda bizantina, los francos no podían esperar lanzar una invasión importante de Egipto. Saladino lo sabía. En septiembre, Saladino cruzó el Éufrates hacia el territorio zengida. Conquistó Harán, Edesa, Raqqa y Nisbi. Para el 10 de noviembre estaba acampado fuera de Mosul. Ese verano los zengids habían forjado una alianza con el rey Baldwin IV y en nombre de sus aliados musulmanes, el rey leproso marchó para saquear las tierras de Saladino alrededor de Damasco. Lo acompañaba el conde Raymond III, señal de la creciente armonía entre los cruzados. Las fuerzas de Saladino no resistieron, y los francos quemaron las tierras y pueblos a voluntad. Al igual que en el año anterior, la política franca era evitar que Saladino extendiera su poder en el norte de Siria. Para diciembre, Saladino todavía estaba asediando Mosul, y el rey y el conde Raymond lideraban incursiones conjuntas en las tierras de Saladino. Raymond atacó el territorio alrededor de Bosra, y Baldwin saqueó cerca de Damasco. Ninguna de las incursiones se convirtió en una expedición importante, pero mantuvieron la presión sobre Saladino mientras él estaba ausente, invirtiendo tanto contra Mosul. Además, las incursiones proporcionaron inteligencia. Los cruzados pudieron confirmar que no se habían llevado nuevas fuerzas ayubid a Damasco desde septiembre. Todo esto tiene sentido a la luz de las acciones que Renaud de Chatillon estaba a punto de tomar, las cuales serían recordadas como uno de los movimientos más audaces realizados durante la larga guerra entre Saladino y el rey leproso. Desde el inicio de su reinado, Baldwin IV trabajó para evitar que su vecino y enemigo, el sultán Saladino, conquistara Jerusalén y extendiera su poder en el norte de Siria. A principios de 1183, Baldwin había logrado su objetivo. A pesar de los inmensos recursos de Saladino, el sultán no había podido conquistar el reino de los cruzados y había fracasado en tomar el control de las ciudades más importantes de sus principales rivales musulmanes, los zingids. Ahora Saladino estaba intentando una vez más romper el poder de los zingids en Alepo y Mosul. Baldwin forjó una alianza con los zengid, dinastía musulmana, para frenar las ambiciones de Saladino. Durante el invierno de 1182, Saladino sometió a muchas fortalezas entre Mosul y Alepo, dividiendo efectivamente las dos grandes ciudades zengid. Mientras tanto, Reynald de Chatillon, vasallo de Baldwin, realizó una osada maniobra para obstaculizar la política de Saladino. En su castillo del desierto de Karak, los hombres de Reynald construyeron 5 barcos de guerra en secciones. Esta fue una costosa empresa que involucró a expertos constructores navales de las ciudades costeras. El rey Baldwin probablemente conocía y ayudó a financiar este proyecto. Las fuerzas de Reynald transportaron los barcos en la espalda de los camellos a través del desierto hasta el Golfo de Aqaba. Aquí se ensamblaron y lanzaron los barcos al Mar Rojo, donde ningún barco cristiano se había aventurado desde la conquista musulmana de Egipto 5 siglos antes. El Mar Rojo era muy peligroso y Reynald empleó pilotos árabes que conocían bien la zona. Cada galera tenía grupos de guerreros. No había barcos de guerra musulmanes en la zona y las ciudades costeras no tenían murallas. Esta era una región que Saladino nunca imaginó que podría ser atacada, y eso fue exactamente porque Reynald la seleccionó. 2 de los barcos de Reynald bloquearon el castillo de la isla del faraón en el Golfo de Aqaba.
Reynald no participó en la campaña naval, pero bloqueó el puerto de Eilat con sus fuerzas terrestres. Los otros 3 buques de guerra se adentraron en el Mar Rojo y arrasaron más de una docena de barcos mercantes musulmanes. Después saquearon Idahab, lleno de peregrinos rumbo a la Meca. Finalmente se adentraron en tierra y capturaron una caravana, masacrando a todos sus miembros. La flota atravesó el Mar Rojo y prosiguió su reinado de terror. En la Meca, la gente entró en pánico porque parecía que los piratas se dirigían hacia allí. El gobierno de Saladino gestionó eficazmente la situación. El hermano del sultán, Al-Adil, envió buques de guerra egipcios al Mar Rojo. Reynald se retiró con las tropas terrestres a Transjordania, mientras algunos tripulantes de los barcos cristianos escaparon. Los ayubíes destruyeron los barcos de Reynald y capturaron a muchos de sus soldados. Saladino ordenó que los prisioneros desfilaran por las ciudades egipcias antes de ser decapitados. El historiador Andrew Ehrencreutz escribe que la rápida derrota de Saladino a la campaña de Reynald hizo tanto como cualquier otro evento individual para aumentar la reputación de Saladino como el defensor del Islam contra los infieles. Sin embargo, no todos en el mundo musulmán sentían de esta manera. Para algunos, la propia guerra prolongada de Saladino con los zengids fue la culpable de permitir que ocurriera esta impactante incursión. Durante este tiempo, Saladino se quedó en territorio zengid, luchando contra Izz ad-Din, el gobernante de Mosul. Saladino esperaba obtener la aprobación del califa Abbasí en su guerra contra los zengids. Pero el califa al-Nasir envió un mensajero a Mosul pidiendo a Saladino que detuviera sus ataques a la ciudad. Saladino detuvo su invasión en febrero de 1180 y 3 Alepo y Mosul quedaron temporalmente fuera de su alcance. El historiador Bernard Hamilton afirma que Reynald había demostrado que los ayubíes no podían proteger la Hajj debido a las ambiciones políticas de Saladino en el norte de Siria e Irak. En ciertos círculos musulmanes, esto perjudicó la imagen del sultán. Durante años, los propios zengids se habían quejado de que Saladino estaba librando una guerra injusta contra su legítimo gobierno en el norte de Siria e Irak. Los eventos de 1182 habían agotado en gran medida los recursos del Reino Cruzado de Jerusalén. Cuando el rey reunió a la alta corte en febrero de 1183, se acordó que se impondría un impuesto general para reforzar las defensas del reino. Mientras tanto, el cronista Guillermo de Tiro informa que la lepra del rey era peor que nunca. El rey perdió la vista y las extremidades de su cuerpo se enfermaron y dañaron por completo, de modo que no podía usar sus manos y pies. Sin embargo, aunque algunas personas le sugirieron que debería abdicar y llevar una vida retirada, se negó a renunciar tanto al cargo real como al gobierno del reino, porque aunque su cuerpo estaba débil e impotente, era fuerte de espíritu e hizo un esfuerzo sobrehumano para disimular su enfermedad y asumir las cargas de la realeza. En mayo, Saladino reanudó su campaña contra los zengids. Sus recientes conquistas habían cortado a Alepo de Mosul, por lo que el sultán pudo bloquear completamente a Alepo. El hermano de Izz ad-Din de Mosul, Imad ad-Din, quien gobernaba Alepo en nombre de los zengids, se quedó con pocas opciones más que sentarse y ver a su ciudad morir de hambre. En cambio, hizo un trato con Saladino, rindiéndose a cambio del feudo de Sinjar. Ibn al-Adi registra la decepción de los zengid. Ahmad Din renunció a una fortaleza como Alepo y recibió a cambio algunos pueblos y campos. Él se fue y Saladino se hizo cargo. Todos estaban asombrados por esto y condenaron lo que había hecho. De hecho, algunas de las personas comunes de Alepo trajeron una tina de agua y gritaron: «No estás apto para gobernar, solo estás apto para lavar ropa». El 12 de junio de 1183, las fuerzas de Saladino tomaron el control de Alepo. Finalmente, el sultán había roto este gran bastión zengid. Fue un momento de profundo triunfo, expandiendo el ya poderoso imperio de Saladino. Cuando el sultán entró en Alepo, debió haber sido un momento de pura euforia. La noticia de la conquista de Alepo por Saladino cayó sobre el reino de Jerusalén como una nube negra. Pero Baldwin y sus súbditos tuvieron poco tiempo para reflexionar sobre el asunto, ya que pronto se enteraron de que Saladino, fresco de su triunfo, estaba una vez más reuniendo a su ejército para otra invasión del Reino Cruzado. El rey convocó al ejército en Séforis.
Raimundo III de Trípoli y Bowman III de Antioquía enviaron caballeros y los fondos de impuestos pagaron a mercenarios para aumentar las filas. El total del ejército franco ascendió a unos 1.300 de caballería y 15.000 de infantería, pero el rey Baldwin se sentía tan enfermo que no pudo unirse al ejército. Su madre lo atendió en Nazaret y él yacía febril en la cama. Todos creían que pronto moriría. Con Saladino acercándose con su ejército más fuerte que nunca, la situación era ominosa. El rey Baldwin eligió a un regente para gobernar por él, William de Tiro-Registre. El rey nombró a Guy de Lusignan, regente del reino, ordenando a todos sus vasallos y a todos los príncipes en general que se convirtieran en sus vasallos y le rindieran homenaje, y así se hizo. Pero primero, por orden del rey, Guy juró que durante la vida de Baldwin nunca buscaría hacerse rey y que no daría a nadie ni alienaría del tesoro real ninguno de los castillos ciudadanos que el rey poseía en ese momento. William de Tiro afirma que estas condiciones se impusieron porque había rumores de que Guy había prometido partes del dominio real a sus seguidores. William tenía una baja opinión de Guy, escribiendo: No estaba a la altura en fuerza y sabiduría para la gran carga que había asumido sobre sí mismo. Guy de Lusignan ahora era el comandante en jefe del ejército. Era imperativo que se enfrentara al desafío de la invasión de Saladino. El éxito en el campo silenciaría a sus críticos y fortalecería su posición como sucesor de Baldwin. Pero Guy carecía de experiencia. Hasta ahora ni siquiera había liderado una redada mayor. En septiembre, el ejército de Saladino se concentró justo al sur de Damasco en preparación para invadir el reino cristiano. Saladino cruzó el río Jordán el 29 de septiembre y marchó hacia Betzan, cuyos habitantes huyeron a Tiberias. Mientras tanto, el ejército franco se acercaba a Lefebvre. El ejército de Saladino era considerablemente más grande que la fuerza cruzada. El sultán envió una caballería avanzada de unas 500 personas para hostigar a los cruzados en marcha. Los francos mantuvieron un orden perfecto, con la caballería en el centro, resguardada por infantería con enormes escudos. La fuerza avanzada del sultán no logró provocar un ataque temprano de los cristianos. Cuando los cruzados se aproximaban a las tropas de Saladino, se produjo un breve choque entre los jinetes ayubíes y los caballeros de Amri de Lusignan. Amri recibió apoyo de los hermanos Ibalan, Baldwin y Balian y juntos hicieron retroceder a la caballería de Saladino. Los enfrentamientos entre los dos bandos duraron 9 días. A veces los combates se volvían feroces, con bajas en ambos bandos. El sultán envió grupos de jinetes para saquear alrededor de Forbelle. Saladino intentó provocar a los cristianos para que lucharan, pero ellos mantenían una posición firme y defensible. El 7 de octubre, el sultán marchó hacia el monte Tabor, intentando nuevamente tentar a los cruzados a seguirlo, pero se negaron. Con pocos suministros, Saladino se retiró. Cruzó el Jordán y regresó a Damasco para el 14 de octubre. Los francos volvieron a Séforis, donde se quedaron por unos días, temiendo que el sultán regresara para otro ataque. Estratégicamente, el ejército de los cruzados había actuado bien. El gran ejército de Saladino invadió Galilea, con poco éxito, rechazado por un ejército franco cohesivo que no sufrió pérdidas significativas. Desafiando las expectativas, el rey Baldwin se recuperó de su fiebre. No estaba contento con el resultado del enfrentamiento de Guy con Saladino. William de Tiro afirma que el rey creía que Guy había manejado la campaña de manera incompetente. Baldwin retiró a Guy como regente y retomó el poder absoluto. Baldwin parece haber creído que Guy había perdido una oportunidad clave para infligir una derrota decisiva a Saladino. Esto no fue un simple escaramuza fronteriza. El ejército del reino fue convocado a un gran costo y estaba bien posicionado para enfrentar al ejército del sultán. Muchos de los nobles líderes sentían que Saladino había sido imprudente y, como en Montgesard, se había dejado abierto a un desastre. Un ataque decisivo podría haber aniquilado el ejército de Saladino. No todos estaban de acuerdo. Algunos miembros del alto tribunal pensaban que Saladino estaba demasiado bien posicionado y que atacarlo habría llevado al desastre. Pero el rey era uno de los que pensaba de otra manera. Baldwin perdió toda confianza en Guy por no atacar a Saladino. Esto es sorprendente, dado la imagen popular creada por la película Reino de los Cielos, que muestra lo contrario.
Baldwin temía que Guy pudiera iniciar una guerra con los musulmanes. Para consolidar su nueva política, Baldwin hizo coronar a su sobrino de 5 años, hijo de Sibila, junto a él en la iglesia del Santo Sepulcro el 20 de noviembre de 1183, como el rey Baldwin V de Jerusalén. Baldwin fue ampliamente apoyado por el alto tribunal, con Bohemond III, Raymond III y Baldwin y Balián de Ibelín apoyando su decisión. Baldwin ahora tomó medidas para aislar a Guy con el probable objetivo de expulsarlo del reino. El rey leproso pidió al patriarca de Jerusalén que revisara el matrimonio entre Sibila y Guy y esperaba que se anulara. Pero surgieron asuntos más urgentes. Saladino volvió a reunir a su ejército y lanzó otra invasión, esta vez apuntando a la fortaleza fronteriza de Kerak. Baldwin reconoció la magnitud de esta amenaza. Ahora ciego y cojo, el rey aún lideraba a sus hombres. Incapaz de montar, fue llevado en una camilla al frente de sus tropas en marcha. Saladino quería Kerak. El castillo había sido una espina en su costado desde que había capturado Damasco, pero Kerak no era una conquista fácil. El castillo era enorme e incorporaba las características más sofisticadas de la fortificación francas. Incluso hoy, las ruinas de Kerak presentan una vista imponente. Saladino reunió un gran ejército sirio para atacar el castillo. Ibn al-Athir relata la campaña. Saladino llegó a Kerak durante Rahab, donde se unió a su hermano Al-Adil con el ejército egipcio. Su ejército combinado era numeroso e impuso un bloqueo estricto. Los musulmanes entraron en el suburbio y tomaron el control de él, presionando el asedio de la fortaleza desde el suburbio y ganando la ventaja en la batalla. Se instalaron 7 trebuchets que continuaron lanzando piedras noche y día. El ejército cristiano avanzó hacia Kerak, llevando consigo la reliquia de la verdadera cruz de Cristo. Para cuando llegaron al Mar Muerto, el rey Baldwin estaba gravemente enfermo y entregó el mando a Raymond III de Trípoli. El 4 de diciembre, Saladino se enteró de la aproximación del ejército cruzado y después de un asedio de un mes, decidió retirarse. Guy había estado con el ejército de socorro, pero al terminar la campaña de Kerak, huyó a Ascalón, pidiendo a Sibila que se le uniera. Guy temía que una vez que Baldwin regresara a Jerusalén, nunca permitiría que Sibila lo volviera a ver. Sibila se unió fielmente a su esposo en Ashkelon. El rey convocó a Guy a una reunión personal, pero este se negó, alegando enfermedad, lo que seguramente pareció irónico a Baldwin. El rey Baldwin viajó a Ashkelon, exigiendo entrada. Guy se negó a abrir la puerta. Baldwin se hizo llevar en su lítera hasta la puerta y personalmente golpeó la puerta. El propósito de este gesto, que fue presenciado por muchos de los habitantes de la ciudad que estaban en el muro, era resaltar la desobediencia de Guy y justificar al rey en despojar a Guy de su feudo. Baldwin viajó a Jaffa, donde la guarnición le permitió la entrada sin cuestionamientos. El rey despidió a la guarnición de Guy y nombró a su propio gobernador. Baldwin viajó a Acre y reunió al alto tribunal. Aquí propuso formalmente que Guy fuera desposeído como vasallo rebelde. En junio de 1184, Baldwin envió a los maestros del templo y del hospital, junto con el patriarca Heraclius de Jerusalén, en una misión al oeste para buscar la ayuda de una nueva cruzada contra Saladino. La misión se enfocaría en el rey Enrique II de Inglaterra, familiar de Baldwin. Baldwin buscaba despertar un sentido de deber en el poderoso y acaudalado rey inglés, quien gobernaba la mitad de Francia. Henry ya había contribuido mucho financieramente al reino de Jerusalén, pero Baldwin quería que su primo real viniera él mismo en ayuda de la Tierra Santa. En agosto, Saladino sitió nuevamente Kerak. A pesar de no poder levantarse de su cama, Baldwin lideró el ejército, siendo llevado en una camilla durante toda la extenuante marcha. Defendido por Reynald de Chatillon, Kerak se mantuvo fuerte. El cronista Ibn al-Athir registra el asedio y los eventos subsiguientes. Los francos partieron de noche hacia Kerak, y cuando Saladino se enteró de eso, se dio cuenta de que no iba a llevar la ventaja en esta ocasión ni alcanzar ningún objetivo. Prosiguió hacia Nablus y saqueó toda la tierra en su ruta. Al llegar a Nablus, le prendió fuego, la destruyó y la saqueó. Mató, capturó y esclavizó a muchos allí. Saladino se retiró a Damasco.
El rey leproso supervisó la restauración del foso de Carac y otorgó a Reynald de Chatillon una gran subvención para reparar la muralla exterior dañada. En este momento, Guy aún se aferraba obstinadamente a Ashkelon. A pesar de su impopularidad, tenía algunos partidarios en el alto tribunal que argumentaban en su favor e intentaban evitar que el rey lo despojara completamente de su feudo. Luego, el 6 de octubre de 1184, Guy de Lusignan lanzó una incursión desde Ashkelon, atacando a los beduinos cerca del feudo real de Darum en el borde del desierto del Sinaí. Estos beduinos estaban bajo la protección del reino y la incursión fue un acto vengativo en respuesta a los movimientos de Baldwin para despojar a Guy de su feudo. El rey estaba furioso. Los beduinos eran fuertes aliados del reino, quienes espiaban a Saladino y proporcionaban información crucial a los cruzados. La estupidez de la incursión de Guy solo sirvió para resaltar su ineptitud para el trono. A finales de 1184, la salud de Baldwin se deterioró rápidamente. A inicios de 1185, era evidente que agonizaba. El alto tribunal se congregó junto al lecho del rey, mientras éste dictaba su testamento final. El cronista Ernul describe la escena. Los miembros del alto tribunal dijeron: no deseamos que cuando el niño haya sido coronado, su padrastro, Guy de Lusignan, sea regente, porque sabemos que él no tendría ni el conocimiento ni la capacidad para gobernar el reino. Entonces el rey dijo: decidan entre ustedes a quién debo nombrar como regente para el niño. Decidieron que nadie gobernaría tan bien como el conde de Trípoli. Así que el rey mandó llamar al conde y le pidió que actuara como regente del reino y del rey niño durante 10 años, hasta que el niño llegara a la mayoría de edad. En su presencia, Baldwin hizo que la alta corte rindiera homenaje ante el pequeño rey Baldwin V y el conde de Trípoli. Raymond III fue regente de Baldwin IV. Ahora, sería regente de nuevo. El alto tribunal impuso ciertos límites a Trípoli, como dar a los templarios y a los hospitalarios el control de los castillos del reino durante la regencia y nombrar a Jocelyn de Courtenay como tutor de Baldwin V. Pero incluso después de sus desacuerdos e incluso conflictos, parece que Baldwin confiaba en su primo Raymond III. El rey se arrepentía de haber dejado que Guy de Lusignan se casara con su hermana. Raymond era un miembro destacado de la realeza y un comandante competente y experimentado. No es sorpresa que retomara su papel como regente del reino. Con el asunto resuelto, la alta corte permaneció en Jerusalén mientras el rey leproso padecía su enfermedad final. Baldwin IV, al final de su vida, había hecho todo lo que pudo para asegurar el reino que tan fielmente protegió durante su reinado. Envió una misión al oeste en busca de ayuda para una nueva cruzada. Había asegurado el trono para su sobrino y obtenido la aprobación de la alta corte para una regencia. Había repelido personalmente un último ataque durante su reinado en la frontera por su enemigo, Saladino, y había prohibido legalmente a Guy de Lusignan tomar el trono. A pesar de la inmensidad de su sufrimiento personal, Baldwin el leproso había demostrado una vez más por qué era tan universalmente respetado. Antes de que Baldwin muriera, el alto tribunal se reunió una última vez a su lado para honrar al valiente joven que había custodiado con éxito Jerusalén durante 11 años. El joven rey, coronado en 1174, era irreconocible. La lepra había destruido casi por completo su cuerpo, dejándolo lisiado y privado de la mayoría de sus sentidos. Y sin embargo, hasta el final permaneció activo y tomó medidas para asegurar el reino. Bernard Hamilton lo expresa mejor: pocos gobernantes han permanecido como jefes ejecutivos de Estado cuando están limitados por discapacidades físicas tan severas o se han sacrificado más totalmente a las necesidades de su pueblo. Durante el reinado de Baldwin, su reino fue poderoso. Lejos de ser un estado en declive que apenas se aferra a la vida, el reino de Jerusalén era económicamente próspero, con un ejército capaz, bien dirigido por su rey. Frente al poder abrumador de Saladino, el reino se mantuvo firme bajo un gobernante capaz. El gran problema que finalmente Baldwin no pudo resolver fue el problema de la sucesión, un legado de su lepra. Murió joven y sin descendencia, dejando a su sobrino, un niño pequeño, como heredero. Con la partida del rey leproso, el problema del faccionalismo volvería a surgir. Baldwin IV de Jerusalén murió en algún momento entre marzo y mayo de 1185. Aún no tenía 24 años.
El rey fue enterrado cerca de su padre en la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar de la muerte y resurrección de Cristo y el corazón del reino. Baldwin gobernó durante el periodo más difícil que había experimentado el reino de Jerusalén y triunfó. Se enfrentó a nada menos que a Saladino, gobernante de un vasto y rico imperio, y sin embargo, el rey leproso salió victorioso una y otra vez. Las fuerzas de Baldwin siempre fueron superadas en número por los vastos ejércitos del sultán de Egipto y Siria. A pesar de todo, guiados por el joven afligido, los cruzados triunfaron. Hasta el rey más hábil habría batallado para enfrentar a Saladino, uno de los gobernantes más notables de la historia. Baldwin IV de Jerusalén estuvo a la altura del desafío. Hoy, Baldwin, el rey leproso de Jerusalén, es recordado por su heroísmo, su dedicación y su fe. Sigue siendo una inspiración para muchos, un símbolo de valor ante el peligro y victoria ante lo imposible. La batalla de Montgesart sigue siendo el mejor símbolo de su reinado, cuando el joven rey leproso, flanqueado por un pequeño grupo de templarios y caballeros, cargó contra las vastas fuerzas de Saladino y ganó. Gracias por ver. Ahora disfruta nuestro documental completo sobre la vida de Carlomagno, el gran emperador fundador de la Europa medieval. Haz clic en el video de tu pantalla para verlo ahora. Haz clic en el enlace a nuestro Patreon para apoyar nuestro trabajo, hacerme preguntas y obtener contenido exclusivo detrás de escena.